Devocional de hoy domingo 1 de abril del 2018. Estamos empezando un nuevo mes. Estamos también llegando al final de la festividad de Semana Santa, la Pascua, el Pesaj, que se celebra cada año y de gran significado en el mundo judeo-cristiano, que representa la liberación de Dios a su pueblo. Nosotros somos el pueblo del Señor y hemos sido liberados mediante la sangre de Jesucristo, que representa el nuevo pacto. Vamos a leer el día de hoy la palabra del Señor, y antes de hacerlo vamos a acercarnos al Señor para darle gracias en primer lugar por un día más, un día en el cual nosotros podemos descansar en Él, podemos entregar este día plenamente a Él, porque esa es la palabra, que 6 días trabajará el hombre, pero 1 dedicará al Señor. Así que vamos a orar. Amado Dios, queremos agradecerte por este tiempo especial que nos permites acercarnos a tu presencia para poder recibir de ti, para poder, Señor, entender cada día más tus caminos a través de tu Espíritu Santo. Pedimos su dirección y su guianza, de tal forma que la palabra pueda ser accesible no solamente a nuestro entendimiento, sino en realidad a nuestro espíritu. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 10. La palabra del Señor dice, lo voy a leer en esta ocasión en la versión Dios habla hoy. Voy a leerlo en el nombre de Jesús. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios en cuanto te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Muy bien, la palabra del Señor inicialmente nos está hablando de una recomendación que debe ser la recomendación para todo creyente del Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, es avivar el fuego del don, o sea, el fuego que Dios ha regalado en nuestro corazón, que Él lo ha dado a través de su Espíritu Santo. El Señor ha dado a cada uno una medida de fe, pero también ha puesto una llama en el interior de nosotros, y ese fuego necesita mantenerse encendido todos los días. Así como en el Antiguo Testamento era necesario que el candelabro esté encendido día y noche y que no le falte aceite, ¿verdad? De tal manera que ese candelabro se mantenga encendido de manera continua, de manera perpetua. Es así que Dios está llamando que esa llama que Dios puso dentro de tu corazón se pueda mantener encendida. ¿Esto cómo va a ser? Esto va a ser a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, no solamente la lectura, sino de la meditación de su palabra. Entonces, porque podemos leer la palabra por leer, simplemente para cumplir la parte del devocional, pero es necesario no solo leerla, sino meditarla. Es repetirla de manera continua en nuestra boca, de tal manera que pueda producir en nosotros ese combustible
necesario, que es la fe, que va a mantener precisamente esa lámpara llena de aceite. Y dice también que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Entonces el espíritu que Dios ha puesto, ha depositado en nosotros, ese espíritu es un espíritu que manifiesta el poder de Dios, el amor de Dios y la justicia. Por lo tanto, dice la palabra también que el amor echa fuera el temor. Esto quiere decir que la presencia de Dios aleja todo aquello que intenta hacernos retroceder. Es importante que tú sepas que el espíritu que hemos recibido no es el espíritu que gobierna sobre los hijos de desobediencia de este mundo, no es el espíritu que lleva a las personas a pecar deliberadamente en muchos casos. No se trata del espíritu que gobierna el mundo, sino el espíritu que Dios ha puesto en cada creyente, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de Dios, quien manifiesta en cada uno el poder, el amor y la justicia de Dios. Es también necesario que sepas que todo creyente no debe avergonzarse de dar testimonio de Jesucristo. No debes avergonzarte del Evangelio, porque el Evangelio es potencia, es poder de Dios. No es una religión. La palabra Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Es que Dios mismo, encarnado en la carne, o sea, hecho carne, a través de Jesucristo, ha traído la salvación a cada uno de nosotros. Y toda aquella persona que reconozca que Jesús es el Señor y se arrepienta de sus pecados, va a obtener la salvación. Entonces no te avergüences de esto, porque el Evangelio es poder. El Evangelio no solamente es unas normas de conducta o un estilo de vida o una subcultura. No, el Evangelio es poder manifiesto de Dios. Esto quiere decir que la propia palabra de Dios genera vida. Lo que está muerto cobra vida. Por eso el poder de resurrección de Jesucristo opera a través del Evangelio. Muchos de los que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados recibimos vida al escuchar la buena noticia. Y la buena noticia es sacarnos de las prisiones de esclavitud del pecado y llamarnos hacia la libertad que nos ofrece Jesucristo. Entonces también el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences de mí, que estoy preso por causa del Evangelio. ¿Sabes? El Evangelio, vivir la verdadera palabra, va a generar en algunas circunstancias, en algunos momentos, en algunas partes de nuestra vida, persecución, rechazo. Va a causar muchas veces que nuestra familia nos aborrezca, o las personas que nos rodean van a marginarnos, pero esto no debe ser motivo de vergüenza. El hecho de que caigamos presos, hay muchos cristianos, en muchos lugares del mundo, que predicando la palabra, por predicar la verdad, han sido encarcelados, pero esto no debe ser un motivo de oprobio y de vergüenza, porque estás anunciando las buenas noticias. Dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo: antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Entonces entiende esto, que es importante que sepas que el Evangelio no es un lecho de rosas, no es un camino que vas a caminar entre almohadas y algodones. El Evangelio es poder de Dios, pero también se sufre por el Evangelio, porque muchos no lo entienden. Para muchos el Evangelio es locura. Entonces Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. Muchos no entienden esto. Muchos no ven lo que está detrás de lo que Dios está haciendo. Muchos solamente ven a lo que apenas ven sus ojos. La gente que no tiene fe, ven quizás que pueden decirte y pueden entender que estás perdiendo tiempo al buscar a Dios,
que estás perdiendo tiempo en congregar, en buscar la iglesia, en buscar las cosas de Dios, que estás perdiendo el tiempo al ayunar o al vigilar o al dedicarle parte de tu tiempo al Señor. Pero esto es porque no lo entienden, y el propósito que Dios tiene para con tu vida es un propósito eterno. Las cosas eternas de Dios son invisibles para la gente del mundo, pero las cosas pasajeras, las cosas transitorias son las que vemos. Recuerda que el Señor te ha llamado para seguirle y seguir sus pasos. El versículo 10 dice finalmente que esa bondad que se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. Entonces el Evangelio de Jesucristo, la palabra misma del Señor a través de Jesucristo, ha destruido el poder de la muerte. Por lo tanto, ya tú no debes temer a la muerte, porque eso es lo peor que puede pasar en este mundo, en esta vida. Lo peor que puede pasar, que en realidad es lo mejor que puede pasarle a un hijo de Dios, es partir de este mundo e irse con el Señor. Muchos no lo entienden, pero tenemos que nosotros, como hijos de Dios, tener una perspectiva, ver más allá, tener una perspectiva desde la eternidad, no mirar el periodo de vida que es del ser humano aquí en la tierra, son más o menos unos 70, 80 años, y ahora como están las circunstancias de la salud, conforme se ha ido degradando la humanidad, mucha gente está muriendo de manera prematura, la esperanza de vida en muchos lugares ha descendido, y de tal manera de que mucha gente está padeciendo de enfermedades terminales a pronta edad. Entonces quiero que entiendas algo que es muy importante saber, es de que Cristo es nuestro refugio y nuestra fortaleza, que en Él vamos a encontrar el verdadero propósito en la eternidad. La vida en esta tierra es corta, por eso invierte bien tu tiempo. Invierte tu tiempo haciendo tesoros en el reino de Dios. Esto no significa que dejes completamente el mundo y te metas en una cueva o en una gruta y te olvides de todo, no, sino que Dios te ha llamado a ser luz y sal en este mundo, pero también que tengas una prioridad y una perspectiva de vida enfocado en la eternidad, sabiendo que solamente aquí estamos de paso, que somos como la hierba que un rato está, crece y viene el sol, lo marchita, y que luego ya no estamos. Entonces, desde esa perspectiva vas a poder administrar mejor tu tiempo, vas a desapegarte de las cosas materiales y no te va a causar ni estrés, ni opresión, ni angustia el pasar las dificultades. Al contrario, si vas a tener la perspectiva de la eternidad, vas a recibir las pruebas con mucho gozo y alegría, entendiendo que todo es temporal y lo que viene de parte de Dios es eterno. Quizás esto pueda sonar locura para muchos, pero es una realidad en el reino de Dios. Muy bien, vamos a orar para darle gracias en el nombre de Jesús. Amado Dios, queremos agradecerte por este tiempo que nos has permitido meditar, este tiempo devocional. Entendemos, Padre, que tu palabra es verdad y que tú nos has llamado, Señor, a formar un pueblo santo, y no por lo que nosotros lo hayamos hecho porque lo merezcamos, sino porque ya de antemano tú lo habías preparado eso desde la eternidad a través de Jesucristo. Eterno Dios, te agradecemos porque has puesto en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, eterno Dios, y bendecimos tu santo nombre en este día. En el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. El devocional diario llega gracias a la Iglesia Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición. Muy bien, quiero animarte a suscribirte a este canal y que también puedas compartirlos con aquellos que puedan necesitar una palabra. Si encuentras dentro de los episodios anteriores un episodio devocional que pueda hacerle de ayuda a algún hermano en Cristo o a alguna persona en particular, puedes compartir estos audios. Que Dios te bendiga, paz y bendición.